Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver otra lección de lengua del análisis sintáctico. Ya hemos visto el sujeto, los tipos de sujeto, eh, ya hemos visto, bueno, pues el enunciado, los tipos de enunciados, la diferencia entre una frase y una oración, y dentro de la oración hemos visto que, bueno, que estas siempre llevan verbo y que podemos dividirla o segmentarla en sujeto y en predicado. Y hemos visto cada uno de ellos. Pero ahora vamos a ver cómo enfrentarnos a las oraciones sin más y empezar a analizarlas. Simplemente teniendo en cuenta esto, el sujeto, el predicado y el núcleo del predicado. Posteriormente ya avanzaremos e iremos viendo cómo distinguir los distintos complementos que pueden aparecer en el predicado de la oración simple. Vale. En primer lugar, lo más importante es leer detenidamente la oración y comprenderla. María jugaba con Marcos en el parque. Muy bien. La hemos entendido, ¿verdad? María jugaba con Marcos en el parque. O necesitamos un coche nuevo. Bueno, muy bien. Nosotros necesitamos un coche nuevo. Bien, en tercer lugar, localiza el verbo y descríbelo. Teníamos María jugaba con Marcos en el parque. ¿Cuál es el verbo? Jugaba. ¿Y qué verbo es este? Pues es la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo. Por eso es muy importante saber los verbos de manera correcta y poderlos identificar rápidamente. Necesitamos un coche nuevo. ¿Cuál es el verbo aquí? Efectivamente, el verbo es necesitamos. ¿Y qué verbo es este? ¿Cómo lo podríamos describir? Pues la primera persona del plural, nosotros, del presente de indicativo. Tercer paso. Una vez que hemos localizado el verbo, buscamos el sujeto. Sabemos que el sujeto concuerda en género y número con el verbo, con lo cual, si sabemos que en la primera oración jugaba es la tercera persona del singular, podemos averiguar que el sujeto es María. No puede ser Marcos porque va precedido de una preposición, con lo cual constituye un sintagma preposicional. Y sabemos que el sujeto nunca va precedido de preposición. Y en el segundo caso, sabemos que el verbo es necesitamos, por lo tanto la primera persona, y que nosotros o un nosotros será el sujeto. En este caso no está, por lo tanto colocamos o describimos al sujeto como omitido o sujeto elíptico. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante saber reconocer el verbo y la persona, el número y el tiempo para poder pues describir el sujeto aunque éste no aparezca de manera explícita en la oración. En cuarto lugar, señala el predicado. Ya tenemos el sujeto, tenemos el verbo localizado y sabemos que todo lo que no es el sujeto es el predicado. Por lo tanto, en María jugaba con Marcos, en María jugaba con Marcos en el parque, jugaba con Marcos en el parque es el predicado verbal. Y por tanto es un sintagma verbal. Siempre sabemos que el predicado es un sintagma verbal. Y necesitamos un coche nuevo, como el sujeto está omitido, toda la oración es el predicado verbal y sintagma verbal. Vale. En quinto lugar, vamos a analizar sintagmáticamente el sujeto. En la primera oración que teníamos era María jugaba con Marcos en el parque. Como el sujeto era María, ser un sintagma nominal y estar constituido por una única palabra, la misma María o la misma palabra era el núcleo, por lo tanto lo hemos sustituido por la niña para poder hacer un análisis más preciso o más explicativo. Recuerden que siempre el sujeto es un sintagma nominal y el predicado un sintagma verbal. Y es un predicado verbal porque no es un verbo copulativo, ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Vale. La niña. El núcleo es niña, que es el sustantivo, y la actúa como determinante. ¿De acuerdo? Y en las chicas de la casa necesitamos un coche, lo hemos sustituido nosotros como sujeto omitido por este para poder apreciar mejor el análisis. Lo primero es reconocer el núcleo, que sería chicas.
Luego tenemos un determinante, que es las, y un complemento del nombre o adyacente, que sería de la casa, y que en este caso es un sintagma preposicional. Por lo tanto, está configurado por un enlace y un término. El enlace siempre es la preposición y el término es un sintagma nominal, que en este caso está formado por casa, que es el núcleo, y la, que es el determinante. ¿De acuerdo? Este sería el análisis completo del sujeto. Vale, el siguiente paso, una vez que ya tenemos esto, volvemos a la oración, a las oraciones que teníamos al principio, pues es analizar el predicado. Lo primero es reconocer el núcleo, y sabemos que el núcleo del predicado siempre es el verbo, con lo cual en María jugaba con Marcos en el parque, el núcleo es jugaba, y en necesitamos un coche nuevo, el núcleo es necesitamos. Posteriormente podremos hacer otro tipo de análisis más específico dentro del predicado, pues reconocer complementos como el atributo, el complemento directo, etc. Pero de momento vamos a dejarlo aquí. Y vamos a realizar algunas actividades para repasar este contenido. Bien, en la primera actividad tenemos identifica el verbo de las siguientes oraciones. En Marina toca el piano. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es tocar, o toca en este caso, que sería la tercera persona del singular del presente de indicativo. En Los primos de Marta iban a mi colegio. Efectivamente, el verbo es iban, que es la tercera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo. No fui al cumpleaños de Luis. El verbo es fui. ¿Quién? Yo. En primera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo. La madre de Luisa cocina muy bien. ¿Cuál es el verbo? Cocina, que es la tercera persona del singular del presente de indicativo. Me gusta mucho el verano. El verbo es gusta, tercera persona del singular del presente de indicativo. En hoy habrían celebrado su boda Diego y Carmen. El verbo es habrían celebrado, que es una forma compuesta. Y sería el condicional compuesto, la tercera persona, perdón, del plural del condicional compuesto de indicativo. El abuelo y yo iremos al parque luego. El verbo es iremos, que es la primera persona del plural, nosotros, del futuro simple de indicativo. Sonaron muy fuertes los truenos de la tormenta. El verbo es sonaron, que es la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo. Y aunque esta frase no se ve, bueno, se las voy a comentar, que es mañana a esta hora habré acabado la tarea. El verbo es habré acabado la tarea, que es primera persona, yo, del singular del futuro compuesto de indicativo. La siguiente actividad, señala el sujeto de las siguientes oraciones y analízalo. Vale, en las nubes han cubierto el cielo de repente. ¿Quién es el sujeto? Las nubes. Sabemos que el verbo es han cubierto, que es la tercera persona, y por tanto con el que coincide o concuerda es con las nubes. En este caso es un sintagma nominal, como siempre. Nubes es el núcleo y las el determinante. En Los vecinos de Jaime juegan en el mismo equipo de fútbol. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, el sujeto es los vecinos de Jaime. En este caso también se trata de un sintagma nominal compuesto por el núcleo, que sería vecinos, los el determinante y de Jaime el complemento del nombre, formado por un enlace, que es la preposición de, y un término, que es Jaime, que a su vez es un sintagma nominal con un único núcleo, que es Jaime. Iré al supermercado por la tarde. En este caso no he marcado nada porque el sujeto está omitido, es yo. La radio se rompió anoche. ¿Cuál es el sujeto? La radio. Y está compuesto por un núcleo, radio, y por un determinante, la. En la siguiente, Alex ha ganado la carrera solidaria. El sujeto es Alex, que, bueno, pues como sintagma nominal, al estar compuesto por una única palabra, es su propio núcleo. Mi prima vive lejos del centro. ¿Cuál es el sujeto? Mi prima, que es la que realiza la acción de vivir, ¿no? Está compuesto por un núcleo, que es prima, y por un determinante, que es mi, que en este caso es un posesivo, pero actúa como determinante igualmente. Bea llegó tarde a la estación. El sujeto es Bea, que también, bueno, pues como solo es una única palabra, un nombre propio, está constituido por
un sintagma nominal con un núcleo y ya está. Y me encantan las películas románticas. ¿Cuál es el sujeto? Podríamos pensar que es yo, pero no. Tenemos que ver el verbo. Encantan, tercera persona del plural. ¿Y con qué concuerda? Con las películas románticas, exactamente. Porque si por ejemplo dijéramos me encanta esa película, estaría en singular, pero como es plural, pues decimos las películas. En este caso, las películas románticas está formado por núcleo que es películas, las que es el determinante y románticas que es el adyacente, que modifica o que concreta a película. Vale. Y por último les dejo estas oraciones para que puedan realizarlas. Dentro de unos días colgaré el solucionario y así pueden practicar pues en esta división de la oración, esta separación entre sujeto, predicado, el análisis del sujeto, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengan buen día y espero que hayan comprendido este pequeño análisis. Cualquier duda, pues ya saben que pueden preguntármela o dejármela por escrito. Hasta luego.